Pequeños cambios. Capítulo 6. Tanto Naruto como Shisui tuvieron que reprimir su risa mientras miraban al hombre de negocios notablemente bajo que estaba parado frente a ellos. Estaba completamente consumido en su conversación con Ensui. Cuando el hombre abrió por primera vez la puerta de su lujoso departamento, Naruto pensó que de alguna manera debía haber sido abierta mecánicamente. Resultó que Naruto solo estaba mirando directamente sobre la cabeza de Gato. Un hecho que no parecía haber pasado por el pequeño empresario. Desde entonces, el hombre parecía albergar un rencor tácito hacia los dos shinobi, menos Itachi, porque siempre parecía desaparecer en el fondo cada vez que surgía la risa. Pero para agregar insulto a la lesión, incluso Shisui, el más bajo de ellos, logró mantenerse a unas pocas pulgadas del hombre, a pesar de tener menos de la mitad de su edad. Era todo lo que podían hacer para dejar de reírse cada vez que les lanzaba una mirada fulminante. Para citar a Naruto, dijo: si Anko estuviera aquí, estaría intentando probar ese deporte occidental que implica patear una pelota. Honestamente, eso fue lo más destacado de la misión restante, de lo contrario, fue deslucida en el mejor de los casos. Resultó que después de derrotar a Masi, los intentos de acoso y los golpes en la cabeza de Gato se detuvieron de repente. Se hinchó el ego de Shisui por un tiempo, pensando que los asesinos temían a su equipo. Al menos así lo hizo hasta que Itachi le recordó que simplemente podrían estar esperando que se fueran para tener mejores oportunidades. No importa cuál sea la razón por la que los resultados fueron los mismos, los tres se aburrieron rápidamente. Al menos Naruto salió un poco fácil, tenía su pergamino con él para anotar notas que lo golpearon. Aún así, se las arreglaron para entrenar tanto como pudieron, aprovechando las oportunidades cuando no estaban protegiendo a Gato. Itachi estaba seriamente impresionado por la velocidad con que Shisui logró aprender las técnicas de Sharingan que comenzó a mostrarle. Incluso había comentado un día que, debido a la forma en que sus peleas estaban girando lentamente, era como si ya hubiera desbloqueado las habilidades predictivas del doujutsu. Naruto aún no había tenido la oportunidad de entrenar con Shisui, pero cuando lo hiciera, se aseguraría de recordarle a Uchiha que no era invencible de repente. Rápidamente, aunque el tiempo que les asignaron a la misión iba y venía, y antes de que lo supieran, volvieron a la carretera. Naruto tuvo el placer de girar por última vez para captar una de las miradas desdeñosas de Gato antes de volver su atención al camino por delante. Realmente odiaba a ese tipo. No necesitaba darse vuelta para ver el entusiasta asentimiento que recibió de Shisui o la leve sonrisa de Itachi. No deberías decir ese tipo de cosas sobre el cliente, es demasiado molesto lidiar con las consecuencias. Naruto solo resopló, soplando aire entre los dientes con irritación. Pasó rápidamente. Ya no es el cliente. Ensui se encogió de hombros perezosamente antes de saltar repentinamente a los árboles por encima de ellos, el genin lo siguió rápidamente. Eso no quiere decir que no pueda estar en el futuro. Naruto solo resopló de nuevo, incapaz de negar la lógica perezosa del hombre, pero aún así molesto por eso. Miró a su alrededor mientras corrían a través de las ramas de los árboles, en busca de cualquier señal de una emboscada como la del comienzo de su misión. Honestamente, lo extrañaba. Esa había sido la primera oportunidad real que tenían para demostrar su valía y él quería sentir esa prisa de nuevo. Notó a Shisui corriendo a su lado, Sharingan activo como lo había estado desde que los adquirió. Al principio, Itachi le advirtió que simplemente desperdiciaría su chakra, sin embargo, después de que Naruto señaló que casi podría funcionar como un ejercicio pasivo de control de chakra, él también se había dedicado a mantener su doujutsu frecuentemente activo. Eso no quería decir que era indefinido, incluso para un Uchiha sus ojos estaban grabando con sus sistemas de chakra. Aún así, el prodigio de Uchiha definitivamente había notado un ligero aumento tanto en su ya considerable control como en su vigorosa fortaleza. Era otra razón por la que Naruto estaba ansioso por volver a Konoha, no le gustaba que sus compañeros de equipo de repente tuvieran esa ventaja sobre él. Necesitaba regresar y comenzar a entrenar seriamente nuevamente, su velocidad y control de chakra estaban entre las prioridades. Él sonrió mientras corría. Él sabía exactamente el jutsu que podría ayudarlo con eso, así como matar dos pájaros de un tiro. Había estado postergando las cosas de su padre durante el tiempo suficiente. Bueno, eso fue aburrido como el infierno. Todo lo que consiguió fueron dos asentimientos de sus compañeros de equipo, sorprendiéndolo al ver que Itachi realmente estaba de acuerdo en que algo era aburrido. Sí, me pregunto si todos los informes de misiones son así.
Naruto simplemente se encogió de hombros, honestamente no estaba seguro de lo que había estado esperando. Una sonrisa de repente cruzó su rostro. Por otra parte, podría haber valido la pena ver la expresión en el rostro del anciano cuando Ensui-sensei le dijo que nos enfrentamos al Stone Bull de Iwa. Shisui se rió de eso e incluso Itachi sonrió. Sarutobi casi había perdido su pipa cuando escuchó eso y no pudo dejar de mirar a los tres genin sorprendidos por el resto de la reunión. ¿Debes llamar a Okage-sama algo tan irrespetuoso? Pensé que tu propio padre, que era Okage, te haría más propenso a respetar la posición. Naruto solo se rió entre dientes mientras caminaban por las calles, disfrutando de regresar después de unas semanas. Tengo el mayor respeto por el puesto, pero para mí el respeto en una persona se gana, no se otorga. Itachi alzó una ceja ante esto, pero no se detuvo mientras continuaban avanzando hacia el complejo de Uchiha y, por extensión, la casa Namikaze. Y su defensa de la aldea durante la Segunda y Tercera Guerra Shinobi, así como su ayuda para derrotar al Kyuubi además de sus años de servicio en la aldea no son motivo de respeto. Naruto solo miró a Itachi en blanco antes de mirar hacia adelante y caminar un poco más rápido. Itachi miró a Shisui, pero su compañero Uchiha se encogió de hombros, sin saber de repente qué tenía Naruto tan sensible. Naruto, la hoja es nuestro hogar y Okage-sama es nuestro líder. Naruto se volvió hacia Shisui rápidamente, una ira y traición en sus ojos que nunca habían visto en él antes. ¿Y dónde estaba él cuando murieron mis padres? ¿Dónde estaba él cuando fui a una casa vacía donde sabía que nunca los volvería a ver? Shisui solo pudo parpadear sorprendido cuando dio un paso atrás, sin esperar el estallido. Algunos civiles incluso se detuvieron para mirarlos. Itachi fue a poner una mano sobre el hombro de su amigo, pero el pelirrojo se quitó el contacto. 6 meses. Le tomó 6 meses después del funeral para visitarme. Sé que está ocupado, pero 6 meses. Itachi solo parecía perdido, incapaz de hablar porque no sabía qué decir. Naruto solo respiró hondo por unos momentos antes de dar media vuelta y salir corriendo, dejando a los dos Uchiha sin palabras en medio de la calle. Corrió de regreso a través del pueblo, moviéndose hacia el único lugar donde podía pensar con claridad, donde su mente no se convirtió en una gran mancha de ira. Saltó las paredes de su casa de un salto, corriendo por el costado de la casa hasta que pudo detenerse y quedarse quieto en el campo de entrenamiento. Bajó la mirada al reflejo de sí mismo en el pequeño estanque, observando cómo el viento perturbaba suavemente la imagen que le devolvía la mirada. Se desplomó sobre sus rodillas, con los ojos fijos en el agua hasta que una sola gota perturbó el estanque, ondulando la imagen hasta que ya no pudo verse a sí mismo. Se secó la otra lágrima que estaba a punto de caer, sofocando un sollozo mientras golpeaba con enojo el agua, apartándose bruscamente para recostarse sobre la hierba, solo mirando al cielo, perdido en sus pensamientos. El tiempo pasó y Naruto se disculpó con sus amigos, sabía que no debería haber arremetido así, pero estaba reprimiendo sus emociones de manera poco saludable. Por supuesto, lo perdonaron, después de pensarlo muy poco, pero decir que sus ojos no se habían abierto un poco habría sido una injusticia. Para Shisui, Naruto siempre había sido un pilar de fuerza. Antes de venir, siempre fue conocido como el otro Uchiha, el que no era Itachi. Por supuesto, no tenía resentimiento hacia su primo, pero se sentía solo cuando todos los demás solo prestaban atención al prodigio. Ver a Naruto, alguien que trabajó duro por lo que quería y lo logró, sin ningún tipo de Kekkei Genkai o Doujutsu, le hizo tener esperanza. Era el calmado, el que mantenía la cabeza pero aún encontraba tiempo para divertirse y disfrutar de la vida. Al verlo perderlo así, rompió la imagen que el aspirante a Uchiha tenía de su amigo. Del mismo modo, el pensamiento ayudó a su amistad. Cuando Shisui dejó de ver a Naruto como un objetivo por el cual luchar y en su lugar vio a una persona con emociones y límites. Le resultaba más fácil sonreír y hablar suavemente con Naruto, después de esos pensamientos. Para Itachi, su cuerpo se apretó dolorosamente en silencio. Mientras tanto él como Naruto se llamarían amigos, sabía que era un término flojo en el mejor de los casos. Eran compañeros de combate, rivales, personas que se usaban mutuamente para mejorar. Nunca fue a hablar. Nunca vi un propósito para eso. Nunca consideró específicamente a Naruto como algo más que un mecanismo de entrenamiento. En cierto modo, Itachi envidiaba a su primo. Shisui y Naruto eran amigos. Tanto que cualquiera podría admitir. Cuando fue testigo de lo retorcido que se sentía Naruto por sentirse abandonado por el tercero, y quizás por sus padres, se dio cuenta de que algo tendría que cambiar.
Con el tiempo después de ese incidente, los tres solo lograron acercarse, Itachi comenzó a intentar más, actuando como un amigo en lugar de un conocido. Shisui y Naruto ya estaban cerca, con frecuencia pasando tiempo juntos. Pero después, cada uno prácticamente vivía en la casa del otro. Siempre habría un lugar establecido para Naruto en la casa de Shisui y una cama lista para Shisui en la de Naruto. Continuaron haciendo misiones, siempre sobresaliendo y destacando por su impecable trabajo en equipo e innovación en situaciones difíciles. En los 6 meses posteriores, tanto Shisui como Itachi lograron llegar a la etapa final de su Sharingan, la más joven en la historia de Uchiha registrada desde Madara Uchiha. Anko, bueno, ella era Anko. Si había algo en la vida de Naruto con el que podía contar para estar siempre allí y nunca cambiar, era ella. Ella era como una roca inamovible. Cuando se enteró de la forma en que él había estallado ante sus amigos, lo obligó a ir directamente a disculparse, luego de matarlo por unos 5 minutos, por supuesto. Había llevado a una conversación divertida sobre quién era exactamente el guardián en su relación, no hace falta decir que no terminó bien para Naruto y terminó en el distrito de Uchiha con un lado dolorido. Resultó que durante su ausencia en la misión, Anko prácticamente se había entregado a sus estudios y entrenamiento, convirtiéndose fácilmente en la mejor shinobi de su clase. Naruto no pudo borrar la sonrisa de su rostro cuando escuchó eso, pero hubo muchas bromas acerca de que ella no tenía nada más que hacer sin él cerca. Fue divertido debido al tono rojo de su rostro cuando no pudo pensar en una respuesta o respuesta adecuada. 6 meses después y nada había cambiado. Anko todavía volaba por la academia con distinción, aunque tenía a Naruto ayudándola cada vez que podía entre misiones. Resultó que después de su primera misión exitosa de rango B, había abierto las compuertas. Después de un tiempo, incluso comenzaron a ser solicitados específicamente por los clientes, aunque algunos se mostraron escépticos cuando realmente se presentaron debido a su edad. Sin embargo, el equipo no se quejaba, las misiones pagaban bien y, por lo general, lo único con lo que tenían que lidiar era con ocasionales errantes ninja desaparecidos de rango A. En esencia, la vida era buena. Todos en su grupo unido nunca se aburrían, nunca se abandonaban a sí mismos. Las travesuras frenéticas de Naruto y Anko fueron suficientes para mantener a Shisui entretenido mientras Itachi encontraba placer en entrenar y llevar a cabo sus misiones. A veces, Naruto creía que creía demasiado en los ideales de la aldea y no lo suficiente en los suyos, pero realmente no podía hacer mucho al respecto. A pesar de no ser abierto con eso, Itachi casi podría ser tan terco como un Uzumaki. Sin embargo, si se podía tomar eso como un cumplido o no era discutible. Finalmente, el tiempo había pasado tan rápido que Naruto se encontró perezosamente, pero nervioso sentado en el sofá de su casa. Intentaba hojear un pergamino de sellado intermedio, pero su mente realmente no estaba centrada en el papel en sus manos. En cambio, su mirada seguía parpadeando entre ella y la puerta, esperando ansiosamente que Anko entrara. Había aprobado su examen de Genin hace unos días, el único en su clase que lo hizo a pesar de que otros lo habían intentado. Eso preocupaba a Naruto, pensando que podría ser colocada con un grupo mayor de Genin que sin duda la menospreciaría o subestimaría por su edad. En este momento ella estaba en la academia con el resto de los Genin que habían pasado este año, probablemente esperando que llegara su Jounin Sensei, o ya los había conocido. Deseaba desesperadamente saber quién tenía ella. Probablemente definiría a la kunoichi en la que se convirtió en el futuro, incluso con su propia influencia en su entrenamiento. Dicen que siempre hubo al menos un estudiante que siguió a su sensei. En su grupo, al menos, era Shisui. Justo cuando estaba a punto de levantarse y salir para entrenar y calmar sus nervios, oyó que se abría la puerta principal. Giró en una moneda de 10 centavos e inmediatamente caminó hacia el pasillo donde vio a un sonriente Anko prácticamente rebotar por la puerta. La vista le hizo sonreír. La instructora de Jounin debe haber sido buena para que ella sea tan feliz. Entonces lo tomé por tu sonrisa que salió bien. Anko solo sonrió cuando saltó hacia él, en realidad saltó. Fue suficiente para hacerle doble toma. Anko no era particularmente femenina, así que verla actuar de esta manera era raro, por decirlo menos. Mejor que bien. ¡Increíble! El pelirrojo solo levantó una ceja, riéndose entre dientes mientras seguía a la chica eufórica de regreso a través de la casa, donde simplemente se dejó caer en el sofá con una sonrisa satisfecha. Entonces, ¿a quién conseguiste? La sonrisa feliz de Anko rápidamente se transformó en una sonrisa muy traviesa y algo engreída cuando se volvió y lo miró directamente a los ojos.
Oh, nadie, se giró desinteresadamente y comenzó a pellizcarse las uñas con un kunai, un hábito que Naruto no tenía idea de cómo lo cogió porque no era de él, solo, ya sabes, Orochimaru del Sannin. Lo dijo con tanta indiferencia que Naruto tardó un momento en registrar lo que había dicho. ¿Orochimaru? ¿Como en el compañero de equipo de Jiraiya, el tipo que entrenó a mi padre? Anko solo asintió felizmente, una vez más con esa misma mirada ligeramente engreída en sus rasgos. El único, y no solo eso, sino que él me tomó como aprendiz. Naruto parpadeó sorprendido. No dudaba de las habilidades de Anko, por supuesto, o del juicio de Orochimaru. De hecho, Anko ya era una asombrosa kunoichi. Estaba el hecho de que era casi inaudito que alguien tomara a un aprendiz tan joven. A esa edad, generalmente era difícil predecir el tipo de ninja en el que se convertiría el estudiante. Aún así, eso no detuvo la sonrisa que se extendió por la cara de Naruto mientras tiraba de Anko en un abrazo inesperado. Felicidades. Anko se sorprendió por un breve momento antes de aceptar el abrazo, sonriendo felizmente en el hombro de Naruto hasta que se separó. Gracias, ya sé que va a ser increíble, me va a enseñar tantos jutsu geniales, tal vez incluso consiga un contrato de convocatoria. Naruto sonrió de nuevo. Obtener un contrato fue uno de los mayores honores otorgados a un shinobi, generalmente transmitido de padres a hijos o sensei a estudiantes. Su propio padre había heredado el contrato del sapo de Jiraiya, ya que Anko sin duda recibiría el contrato de la serpiente de Orochimaru. Bueno, creo que deberíamos celebrar. Inicialmente, Anko parecía feliz con ese pensamiento, pero su rostro repentinamente adquirió un tinte ligeramente verde al recordar la última vez que los dos celebraron. Ahora sabía que el alcohol, por delicioso que fuera, tendría que esperar hasta que fuera mayor y eso no la incapacitaría por un día entero. Muy bien, ¿qué tal si visitas ese nuevo restaurante que abrió, el lugar de Dango? Naruto solo asintió felizmente, ya levantándose y poniéndose la parte superior de su chándal. Hoy era el día de Anko y harían lo que ella quisiera. Cuando se marcharon, Anko se preguntaba cómo sabía el Dango, sin haber tenido el placer de probar las dulces albóndigas. Irónico considerando su tocayo. Ella solo se encogió de hombros. Ella lo descubriría pronto de todos modos. Naruto solo observaba en una sutil mezcla entre horror, fascinación y celos. Resultó que a Anko le gustaba Dango. Por me gusta, Naruto quería decir que Anko había tomado las dulces y deliciosas albóndigas como los peces al agua o las aves al aire o al ramen. Era a la vez asqueroso e hipnotizante verla bajar la comida con la pala, a veces sacando las golosinas de los pinchos de un solo bocado. Era solo algo para tratar de imaginar dónde estaba poniendo todo, por lo que él podía ver, ella ni siquiera parecía estar disminuyendo después del quinto plato. Tenía que admitir que las albóndigas eran bastante deliciosas, no tanto como el ramen, pero probablemente constituirían su postre favorito de ahora en adelante. Sin embargo, cuando alcanzaba su propia Anko, simplemente golpeaba sus manos antes de levantar la brocheta, a pesar de tener más en sus propias manos. Al final, solo para conseguir algo de comida, tuvo que recurrir a usar su velocidad para robar rápidamente el dango de la chica voraz lo más rápido posible. Finalmente, aunque parecía que nunca terminaría, Anko se recostó perezosamente en su silla con los ojos satisfechos y cerrados mientras se balanceaba suavemente y permitía que su deliciosa comida se asentara. Él sonrió con su lenguaje corporal, relajado y contento. Al menos le dejaba saber a Naruto que comprarle a Anko si alguna vez volvía a estar de humor, las dulces albóndigas eran mejores que las drogas. De repente, la niña se lanzó hacia adelante en su silla, sentada erguida mientras sus ojos se fijaban en algo en la puerta del pequeño bar Dango. Naruto se volvió solo para ver a un hombre alto con el pelo largo y negro que vestía el atuendo estándar de Jounin, el mono azul marino con la chaqueta de flak verde oliva. Caminaba con confianza y parecía tener un aura de poder sobre sí mismo mientras sus ojos amarillos mostraban experiencia e inteligencia. Por supuesto, Naruto supo de inmediato quién era. La pelea de su equipo con Anso de las Salamandras fue legendaria después de todo. Orochimaru Sensei. Bueno, al menos eso lo confirmó. El hombre mayor tomó nota de la excitante chica de cabello púrpura que los saludaba y sonrió cálidamente. Su sonrisa tenía un poco de ventaja calculadora, pero por lo demás parecía amigable y amable, aunque un poco distante y distante. Ah, Anko-chan, sorpresa verte aquí, tan pronto después de que nos encontremos. Anko solo sonrió alegremente mientras hacía un gesto entre Naruto y su nuevo sensei. Naruto, este es Orochimaru Sensei y, ella habría continuado si Orochimaru no hubiera puesto una mano sobre su hombro. No necesito niño, ya sé de Namikaze-kun.
¿Cómo podrían no saber de nuestro querido y difunto hijo de Hokage? Naruto parpadeó un momento, confundido cuando pensó que escuchó un toque de amargura cuando el hombre mencionó a su padre, pero rápidamente se encogió de hombros mientras sus oídos jugaban trucos. Extendió una mano que Orochimaru tomó, solo un ligero indicio de duda para corroborar la confusión anterior de Naruto. Mucho gusto, Sannin-san. Orochimaru solo sonrió, los bordes de sus labios se alzaron. Tan formal, como tu padre. Esta vez no había nada, el hombre con forma de serpiente mantuvo su voz perfectamente nivelada, aunque su apretón de manos fue bastante fuerte. Anko no pareció notar la tensión entre los dos, solo feliz de que su mejor amiga y su futura mentora se llevarán bien. Necesitamos más dango. Naruto gimió mientras Orochimaru parecía divertido. Ciertamente había elegido un aprendiz interesante. Anko estaba afuera trabajando en un jutsu que su sensei le había indicado que aprendiera, excepto que el único problema era que lo estaba encontrando increíblemente difícil. Sorprendentemente, Naruto no fue de ayuda. La pelirroja había sido muy misteriosa en los últimos días. Cada vez que ella le pedía que entrenara, él simplemente respondía que estaba ocupado antes de regresar al estudio de su padre. Había tratado de entrar y ver de qué estaba tan enamorado, pero era casi imposible acercarse sigilosamente al chico, al menos para ella. Se concentró nuevamente en su técnica, moldeando el chakra que Orochimaru había dicho que era necesario mientras trataba de aprovechar inconscientemente el contrato de invocación. Lentamente, revisó los sellos manuales. Su sensei le había dicho que si seguía así lo haría sin ellos, pero por ahora esto sería suficiente. Ella construyó el chakra antes de sacar ambos brazos, dejando que su nueva camisa de manga larga colgara suelta de sus muñecas. Sombra oculta serpiente manos. Apretó los dientes antes de que milagrosamente una serpiente larga y verde se deslizara de su muñeca, construyendo su cuerpo a partir del chakra que le proporcionó. Ella suspiró cuando se disipó. Ella todavía no podía mantener el chakra requerido para usarlo efectivamente, pero al menos era un comienzo. Estuvo a punto de caer al suelo por agotamiento, pero se encontró en un puesto de entrenamiento, logrando mover su cuerpo hacia la casa para ver si Naruto quería algo de comer. Sin embargo, tan pronto como cruzó el umbral de la casa, escuchó lo que sonó como un leve zumbido proveniente del piso de arriba como un viento arremolinado. ¿Sí? Anko solo levantó una ceja mientras giraba la cabeza hacia arriba donde escuchaba el grito. Con un suspiro cansado, se arrastró por las escaleras y se dirigió al estudio del viejo Hokage. Tentativamente abrió la puerta, sorprendida cuando realmente se abrió. Naruto generalmente lo mantenía cerrado cuando estaba trabajando en su proyecto secreto. Curiosamente, la habitación estaba vacía, salvo por un pergamino en el escritorio con notas y diagramas complejos, así como lo que parecían globos y pelotas de goma esparcidas por la habitación, todo estalló. De repente, escuchó el mismo sonido extraño y se dirigió hacia la ventana para mirar por encima del campo de entrenamiento. Naruto estaba afuera, el pelirrojo aparentemente mirando su mano derecha en intensa concentración. Para asombro de la joven, el chakra comenzó a girar hipnóticamente alrededor de su palma, aparentemente sacado del aire. Finalmente, se unió en una esfera perfecta, más grande que la mano de Naruto, que latía casi excitada con una energía azul arremolinándose. Si Anko se había sorprendido por esa simple exhibición, lo que vino después prácticamente la había dejado en el suelo por sorpresa. Naruto cargó contra un árbol cercano, golpeando la bola de lo que parecía pura energía desenfrenada en el tronco. En lugar de detenerse o desvanecerse, la esfera siguió avanzando, atravesando el árbol como si fuera mantequilla. Finalmente, Naruto lo empujó por completo, observando con una sonrisa satisfecha cómo el gran árbol simplemente se volcó, su soporte ahora se debilitó. Vio el borrón púrpura por el rabillo del ojo, dando un paso lateral cuando ella pasó corriendo. De repente estaba llena de energía. Miró con entusiasmo los restos del árbol, ahora solo un muñón al azar en el suelo, antes de volverse hacia Naruto con una mirada de puro asombro. ¿Qué fue eso? Naruto solo sonrió tímidamente mientras se frotaba la parte posterior de su cabeza, notando el leve hormigueo en su mano derecha que le hizo saber que la técnica aún no era perfecta. Eso fue en lo que he estado trabajando recientemente. Cuando parecía que Anko no iba a estar satisfecho con esa respuesta, suspiró y continuó. Es un jutsu que mi padre creó como un cumplido a su estilo de lucha, básicamente solo control de chakra de alto nivel. Anko solo parpadeó ante la humilde forma en que Naruto describió la increíble técnica que acababa de mostrar.
Después de ver lo que le hizo a un árbol completamente desarrollado, solo pudo imaginar qué tipo de daño podría hacerle a un oponente. ¿Control de chakra? Naruto solo asintió con la cabeza mientras extendía su mano derecha, con la palma hacia arriba, simplemente ahuecando sus dedos. Más rápido que antes, el Rasengan se formó, una vez más pulsando brillantemente con luz azul, mientras las energías contenidas en la palma de Naruto intentaban liberarse de su prisión esférica. Es pura manipulación de la forma. De acuerdo con los pergaminos, lo basó en algún tipo de ataque utilizado por Biju, por supuesto reducido. De repente miró hacia abajo, un poco triste cuando Anko lo notó, mirando con nostalgia la gran bola de chakra. Sin embargo, está inacabado. Anko levantó una ceja mientras se burlaba simultáneamente. Por lo que ella había visto, ese ataque era cualquier cosa menos inacabado. No podía imaginar cómo se vería o incluso cómo sería la versión adecuada. En los pergaminos decía que siempre quiso agregar su afinidad elemental, pero entre la guerra y convertirse en Hokage nunca encontró la oportunidad. Suspiró de nuevo antes de que una pequeña sonrisa se abriera paso sobre sus rasgos ahora aparentemente cansados. Pero por eso lo voy a hacer por él. Agregaré mi afinidad elemental y lo haré sentir orgulloso. Anko sonrió ante eso, incapaz de evitar verse atrapado en su contagiosa confianza que se derramó como olas. Entonces, ¿cómo se llama? Naruto sonrió mientras golpeaba la esfera de energía a través de otro árbol. Rasengan. Anko solo miró el árbol recién desfigurado o un momento con lo que solo se puede describir como asombro antes de sonreír de vuelta. Oh, ¿me estás enseñando eso? El mes siguiente transcurrió en un borrón de entrenamiento para todos. Aparte de las misiones, los dos Uchiha se quedaron mucho en su complejo, aparentemente ambos entrenados en el Sharingan. Aparentemente era una especie de tradición para cuando un Uchiha alcanzó el estado de 3 Tomoe, sin embargo, nunca había sucedido a una edad tan joven. Naruto extrañaba la compañía de Shisui, pero mientras tanto tenía mucho para mantenerse ocupado y sabía que todos volverían más fuertes por eso. Continuó trabajando en el Rasengan, experimentando para hacerlo más grande o más concentrado. Sabía que la manipulación elemental estaba un poco fuera de su alcance en este momento, solo recientemente se había familiarizado con su afinidad con el viento para incluso comenzar a intentarlo. En cambio, entrenó su velocidad como de costumbre y trató de enseñarle a Anko el Rasengan. Curiosamente, la chica no pareció aceptarlo, aparentemente al encontrar el concepto de moldear su chakra en algo visible difícil de entender. Cuando Naruto le preguntó al Hokage sobre esto durante una de sus visitas poco frecuentes, él simplemente respondió que había sido lo mismo cuando Minato había tratado de enseñar a sus propios estudiantes. Aparentemente, la técnica en sí misma no era tan difícil de lograr, era una idea tan extraña para la mayoría que no podían entenderlo. Incluso Sarutobi tuvo que admitir que el jutsu creado por él mismo de Minato estaba mucho más allá de él, estaba demasiado establecido en sus formas antiguas y estructuradas. Sin embargo, parecía que uno de los estudiantes de su padre había logrado crear su propio jutsu basado en el de su padre, aparentemente haciéndolo bastante famoso, el Raikiri. Eso no quería decir que Anko no tenía nada que la mantuviera ocupada. Orochimaru resultó ser un sensei bastante intenso. Tan pronto como ella dominara una técnica, él le daría que sería directamente sobre la siguiente. También demostró ser muy atento, siempre dispuesto a ayudar a Anko siempre y cuando solo fuera para ajustar lo que estaba haciendo. Aparentemente, elogió el talento natural, disfrutando de aquellos que podían tomar un concepto y desarrollarlo por su cuenta sin ayuda. Para ser justos, mostró compromiso, ingenio y creatividad. Todas las buenas cualidades en un shinobi. Naruto a menudo los miraba a los dos durante su propio entrenamiento, al menos cuando Orochimaru realmente supervisaba el entrenamiento de Anko en el campo de entrenamiento Namikaze. Cuando el hombre vio por primera vez a Naruto usar el Rasengan, destruyendo un muñeco de entrenamiento en el proceso, primero se sorprendió. Se había recuperado rápidamente, felicitando al pelirrojo por dominar un jutsu tan difícil que, a regañadientes, admitió que no podía recrearlo. Naruto encontró que la compañía del hombre era agradable. Era increíblemente interesante escucharlo y tenía muchas historias de su tiempo como parte del Sannin, al menos cuando formaban un equipo. Si bien a veces se mostró un poco arrogante, cuando su reputación fue cuestionada, en realidad era comprensible. Una vez, bromeando, sugirió un combate entre los dos. No hace falta decir que dominó la pelea de principio a fin. Al menos Naruto se enteró ese día de que Orochimaru no era del tipo que golpeaba, o en su caso, una serpiente.
El hombre era como el viento cuando Naruto quería golpearlo y, a pesar de todos los avances que había hecho en el área, su velocidad no era nada en comparación con el Sannin. Su cuerpo todavía ardía un poco por las toxinas que el hombre seguía bombeando con varias mordeduras de serpientes. Todos sus ataques saldrían de la nada, todo en medios no convencionales, como a través del suelo o incluso de un árbol. En total, Naruto podía ver claramente que había sido superado sin remedio y, sin inyectar años de entrenamiento en los próximos meses, eso no iba a cambiar en el corto plazo. Anko también mostró una notable mejora bajo su tutela, dominando jutsu después de jutsu, incluyendo algunos únicos para el propio Sannin. Le había permitido firmar el contrato de invocación de serpientes que había implicado una experiencia espantosa con Manda, la invocación del jefe, que quedaría arraigada en la memoria de Naruto durante bastante tiempo. Los dos pronto comenzarían misiones que bajarían un poco el espíritu de Naruto, sabiendo que solo se verían menos en los próximos años. Aún así, solo significaba que tenía que aprovechar más el tiempo que no tenía.